Hola niños y niñas de cuarto año básico, espero que estén todos muy bien y les cuento que el día de hoy trabajaremos en el material de aprendizaje número 4 correspondiente a la asignatura de matemáticas. Para comenzar, proyectaré en la pantalla el PowerPoint preparado para que así lo revisemos en conjunto. Bien, comenzaremos conociendo nuestra ruta matemática, ¿ok? Primero, conoceremos el objetivo de la clase. Luego recordaremos las estrategias aprendidas en el material de aprendizaje anterior que podemos aplicar para multiplicar y para dividir. Luego conoceremos nuevas estrategias para multiplicar y dividir. La primera de ellas consiste en aplicar el doble del doble. La segunda en multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Y la tercera y última en multiplicar aplicando el algoritmo. Finalmente, desarrollaremos la autoevaluación que desarrollan cada vez que se envía un material de aprendizaje. Entonces, hoy día continuaremos trabajando la multiplicación y la división. Los objetivos de esta clase son tres. El primero consiste en aplicar la estrategia el doble del doble. El segundo consiste en multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Y el tercero y último consiste en multiplicar aplicando el algoritmo. Ok, antes de comenzar con estas nuevas estrategias, ¿cierto? Para multiplicar o dividir, haremos un recordatorio de las estrategias trabajadas en el material de aprendizaje anterior. Comenzaremos recordando las partes de una multiplicación. Los números que se multiplican, en este caso 4 y 2, porque la multiplicación es 4 por 2, reciben el nombre de factores. Y el resultado de esa multiplicación, que en este caso es 8, lo llamamos producto. ¿Ok? Entonces, los elementos de una multiplicación son los factores y el producto que corresponde al resultado. ¿Ok? Bien. La primera estrategia que recordaremos es la estrategia de conteo hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Recordemos que cuando multiplicamos, contamos hacia adelante y cuando dividimos, contamos hacia atrás. En este caso tenemos un ejemplo de multiplicación. 4 por 12, es decir, 4 veces 12. Esto también quiere decir, ¿cierto? Que debo contar 4 veces el 12, ¿cierto? Ir agregando este número, ¿verdad? Para llegar al resultado de la multiplicación. Entonces, si yo comienzo desde 0, voy agregando 12. Agrego 12, luego a ese 12 le agrego nuevamente 12, dando como resultado 24. Al 24 le agrego nuevamente 12, dando como resultado 36. Y al 36 le agrego nuevamente 12, dando como resultado 48. Si se fijan, agregué 4 veces 12. 1, 2, 3, 4. Y obtuve como resultado 48. Por lo tanto, la multiplicación 4 por 12 tiene como resultado o producto el número 48. Ahora que vieron este ejemplo, los invito a ustedes a recordar y reforzar aplicando la estrategia de conteo hacia adelante y hacia atrás. Estos dos ejercicios, la idea es que los escriban en sus cuadernos de matemática y lo desarrollen ahí. Otra estrategia que vamos a recordar es la estrategia de descomposición. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos la multiplicación 8 por 6. Entonces, para desarrollar esta multiplicación aplicando la estrategia de descomposición, debo descomponer uno de los factores. Puedes escoger el que tú quieras o el que más te acomode. En este caso, descompusimos el número 6, el factor 6. ¿Ok? Entonces buscamos dos números que sumados me den 6 para descomponer. En este caso utilizamos el 4 más 2. Hay más opciones, pero en este caso utilizamos 4 más 2. Entonces, una vez que yo veo la multiplicación, descompongo uno de los factores, que en este caso es 6, luego se distribuye, ¿cierto?, el otro factor para multiplicar cada uno de los sumandos. Entonces, decimos 8 por 4 más
8 por 2, ¿sí? Cuando yo ya tengo las multiplicaciones identificadas, debo desarrollarlas. Digo, 8 por 4 es igual a 32 y 8 por 2 es igual a 16. Como tenemos un signo más, ¿cierto?, que aparece a partir de la descomposición, perdón, ¿cierto? Luego debo sumar los resultados, 32 más 16. Y eso me da como resultado 48. Por lo tanto, el resultado producto de la multiplicación 8 por 6 es 48. Ahora que recordamos, es tu turno y te invito a desarrollar estas dos multiplicaciones en tu cuaderno de matemáticas. Bien, la última estrategia que recordaremos el día de hoy es la estrategia de doblar y dividir por 2. Tenemos la multiplicación 3 por 14, ¿sí? Entonces, sabemos que debemos doblar uno de los factores y el otro debemos dividirlo en 2. En este caso vamos a doblar el 3. Decimos 3 por 2 es igual a 6. Y el 14 lo dividimos por 2. Entonces sabemos que 14 dividido en 2 es igual a 7. Una vez que yo ya apliqué la estrategia de doblar y de dividir, ¿cierto? Obtengo nuevos factores, en este caso 6 y 7. Entonces ellos se multiplican. 6 por 7 da como resultado o producto 42. Por lo tanto, el resultado de la multiplicación 3 por 14 también es 42. Ahora te invito nuevamente a desarrollar dos multiplicaciones, pero esta vez aplicando la estrategia de doblar y dividir por 2. Recuerda que las puedes desarrollar en tu cuaderno de matemáticas. Para finalizar, ¿cierto? Recordemos, donde recordamos los elementos de la multiplicación, las tres estrategias trabajadas en el material anterior para multiplicar o dividir, ¿cierto? Ahora vamos a recordar las partes de una división. En una división encontramos el dividendo que corresponde a la cantidad que yo quiero dividir. Por ejemplo, tengo 12 dulces, ¿ok? Entonces, la cantidad de dulces, que en este caso es 12, es la cantidad que yo quiero dividir en partes iguales. El divisor es en la cantidad de partes en que divido, ¿cierto? Los dulces. Por ejemplo, tengo 12 dulces y lo quiero dividir en 6 partes iguales, ¿ok? Y el 2 corresponde a cuántos dulces queda en cada parte, ¿ok? Y ese sería el cociente o resultado. Entonces, los elementos de una división son el dividendo, ¿cierto? La cantidad total que yo quiero dividir en partes iguales, el divisor, que corresponde, ¿cierto?, a la cantidad de partes en las que la quiero dividir, y el cociente resultado, que es cuántos elementos me quedan en cada una de las partes. ¿Sí? Bien, ahora sí, comenzamos con las nuevas estrategias. ¿Cómo aplicar la estrategia el doble del doble? Vamos a ver. ¿Qué aprenderás? Aprenderás a aplicar la estrategia, ¿cierto? El doble del doble, ¿cierto? ¿Y para qué? Para resolver mentalmente multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a ver una situación y luego conoceremos la explicación de esta estrategia, ¿ok? Acá tenemos una amiguita que nos dice que esta es la estrategia que ella aplicó para multiplicar un número por 4. Entonces, ella va a multiplicar 9 por 4, ¿ok? Entonces, el 9 es el número que se multiplica por 4, como nos menciona nuestra amiga, ¿ok? Entonces, si se fijan, acá no aparece el 4, sino que aparece la multiplicación que me lleva a ese resultado, es decir, 2 por 2, porque sabemos, ¿cierto?, que 2 por 2 me da como resultado 4. Entonces, si se fijan, yo ya no voy a multiplicar por 4, sino que voy a multiplicar 9 por 2 y luego por 2. Al hacer esto, yo digo 9 por 2, 18. Entonces tengo el doble de 9. Pero luego multiplico nuevamente por 2
¿cierto? El 18, dándome como resultado producto 36. Entonces aquí ella aplicó la estrategia el doble del doble. Una vez que obtiene el resultado de 9 por 2, lo vuelve a multiplicar por 2, ¿cierto? Y da como resultado o producto 36. Entonces, el resultado o producto de la multiplicación 9 por 4 es 36. Vamos a ver la explicación por si quedan dudas. Entonces, para multiplicar por 4, puedes multiplicar por 2 y el resultado multiplicarlo nuevamente por 2. Por ejemplo, 3 por 4. Yo digo 3 por 2 y el resultado lo vuelvo a multiplicar por 2. Por ejemplo, entonces, 3 por 4 es lo mismo que decir 3 por 2 por 2. Entonces, 3 por 2 da como resultado 6 y luego lo multiplico nuevamente por 2 o por el doble, ¿cierto? Dando como resultado 12. Por lo tanto, el resultado producto de la multiplicación 3 por 4, aplicando la estrategia el doble del doble, ¿cierto? Nos da como resultado producto 12. También lo puedo hacer para dividir por 4, ¿ok? Entonces, para dividir por 4 puedes dividir por 2 y el resultado dividirlo nuevamente por 2. Vamos a ver un ejemplo. 12 dividido en 4 partes iguales. Es lo mismo que decir 12 dividido en 2 partes iguales y ese resultado dividirlo nuevamente en 2 partes iguales. Entonces, 12 dividido en 2 da como resultado 6 y lo vuelvo a dividir por 2, dando como resultado 3. Por lo tanto, sé que el resultado o cociente de la división 12 dividido en 4 es igual a 3, aplicando la estrategia el doble del doble, ¿cierto? Que en este caso me va dando las mitades, ¿sí? Bien, observa con atención los siguientes ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos más, ¿cierto? En donde se aplica la estrategia el doble del doble. Por ejemplo, 5 por 4. También lo podemos decir 5 por 2 y luego lo multiplicamos nuevamente por 2. Entonces, sabemos que 5 por 2 es 10 y luego lo multiplicamos nuevamente por 2, dando como resultado 20. Aquí aplicaron la estrategia el doble del doble y obtuvieron que el resultado de la multiplicación 5 por 4 o el producto de la multiplicación 5 por 4 es igual a 20. Lo mismo acá, pero en este caso es una división. 16 dividido en 4 partes iguales. Dividimos el 16 por 2 y luego nuevamente en 2, ¿cierto? Entonces, 16 dividido en 2 es igual a 8 y lo dividimos nuevamente en 2, dando como resultado cociente 4. Por lo tanto, el resultado cociente de la división 16 dividido en 4 es igual a 4. También lo puedes hacer cuando lo multiplicas por 8 o divides en 8, ¿ok? Entonces, veamos. Tenemos 4 por 8. Podemos decir 4 por 2, luego nuevamente por 2 y luego nuevamente por 2, porque si se fijan, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces, aquí lo hacemos con números más pequeñitos al aplicar esta estrategia. Entonces decimos 4 por 8. Aplicando la estrategia el doble del doble sería 4 por 2 es igual a 8. Lo multiplico nuevamente por 2, dando como resultado producto 16. Y luego lo multiplico por última vez por 2, dando como resultado o producto 32. ¿Sí? Aquí tenemos que multiplicar más veces, porque el 8 es un número más grande. Lo mismo ocurre en la división, ¿ok? Para que lo observen con atención y lo estudien, ¿cierto? Viendo los ejemplos anteriores también. Ahora les toca resolver los siguientes ejercicios en su cuaderno de matemáticas. Entonces, debes desarrollar estos 4 ejercicios en tu cuaderno de matemáticas aplicando la estrategia el doble del doble. En este caso, se multiplica o se divide por 4 o en 4. Y acá debes aplicar la estrategia para multiplicar y dividir por 8. ¿Ok? Entonces, se multiplica por 8 o se divide en 8. Ok,
Pasamos a la segunda estrategia del día de hoy. ¿Cómo multiplicar aplicando la propiedad distributiva? Esta estrategia ya la trabajamos en el material de aprendizaje anterior, pero ahora viene con un poquito más de complejidad. Vamos a ver. Que aprenderás a multiplicar aplicando la propiedad distributiva. ¿Y para qué? Para comprender la multiplicación a partir de la descomposición aditiva de uno de sus factores. Recordemos entonces, acá está Marco, Eugenia y Ramón, que están construyendo la tabla del 9. Entonces, para resolver las multiplicaciones, descompusieron de forma aditiva el 9. Si se fijan, Marco está multiplicando 3 por 9. Eugenia está multiplicando 5 por 9. Y Ramón está multiplicando 6 por 9. Pero ellos para multiplicar descompusieron aditivamente, ¿cierto? El 9. En este caso, entonces, Marco descompone el 9 en 4 más 5, ya que 4 más 5 da como resultado 9. Eugenia descompone el 9 en 3 más 6. Si ustedes suman 3 más 6, se darán cuenta que el resultado es 9. Y Ramón descompuso el 9 en 7 más 2. Y si ustedes suman 7 más 2, se darán cuenta que da como resultado 9. Entonces, ellos descompusieron uno de los factores, que en este caso es 9, y luego el otro factor se distribuye para multiplicar cada uno de los sumandos, de los números que se suman. Entonces, en el caso de Marco queda 3 por 4, queda como producto 12. Y luego multiplica 3 por 5, ¿cierto? Que da como resultado producto 15. Al sumar estos dos, va a obtener el resultado de 3 por 9. Y si lo sumamos, nos da como resultado o producto 27. Acá está representado, ¿cierto? Gráficamente, es decir, con un dibujito. ¿Ok? Bien, vamos a ver a Eugenia. Eugenia descompuso el 9, ¿cierto? De forma aditiva y sumó 3 más 6. Entonces ahora el 5 se distribuye para multiplicar cada uno de los sumandos. Se queda 5 por 3 da como resultado producto 15. Y lo mismo, 5 por 6 da como resultado producto 30. Al sumar estos resultados o productos, va a obtener el resultado de la multiplicación 5 por 9. En este caso sería 45. Y Ramón descompuso 9, ¿cierto? Aditivamente, ¿verdad? Y para eso dijo 7 más 2 me da 9. Entonces ahora el número 6, que es el otro factor, ¿cierto? Se distribuye a cada uno de los sumandos. Dice, 6 por 7 da como resultado 42, ¿cierto? Y 6 por 2 da como resultado o producto 12. Una vez que yo tengo el resultado de ambas multiplicaciones, ¿cierto? Las sumo. 42 más 12 da como resultado, 54. Por lo tanto, el producto de la multiplicación 6 por 9 es 54. Ahora, vamos a ver cómo hacerlo cuando uno de los factores tiene 3 dígitos. Entonces, para resolver una multiplicación de un número de 3 dígitos, como el 332, ¿cierto? Por uno de un dígito, como es el 3, puedes descomponer aditivamente uno de los factores según el valor posicional de cada dígito y aplicar la propiedad distributiva. Entonces, vamos a ver. Tenemos la multiplicación 332 por 3. 332 es un número de 3 dígitos, ¿ok? Y el 3 es un número de un dígito. Entonces, para resolver esta multiplicación podemos aplicar la propiedad distributiva, es decir, descomponer el 332. Para eso, debo descomponerlo, ¿cierto?, en sumandos, aditivamente, ¿ok? Entonces yo digo 300 más 30 más 2 me da como resultado 332. Entonces ahí descompuse aditivamente 332 y encontré estos 3 sumandos. Una vez que yo descompuse el 332, ¿cierto?, aditivamente, porque ya encontré sus sumandos, el 3, ¿cierto?,
que es el factor de un dígito, se distribuye y multiplica a cada uno de ellos. Entonces me queda 300 por 3 más 30 por 3 más 2 por 3. ¿Ok? Entonces, si yo calculo 300 por 3 da como resultado 900. ¿Sí? Digo 3 por 3, 9 y luego solo agrego los ceros. ¿Sí? Es una estrategia muy fácil para que la apliquen. Después digo 30 por 3, multiplico el 3 por 3, sé que me da 9 y luego solo agrego el 0, dando como resultado producto 90. Y luego multiplico 2 por 3, que es de las tablas de multiplicar, que yo sé que ustedes ya las manejan porque han practicado, y da como resultado producto 6. Una vez entonces que yo descompuse el 332, distribuí, ¿cierto?, el otro factor a cada uno de los sumandos para multiplicar y obtuve el resultado de esas multiplicaciones, solo debo sumar, ¿cierto?, los resultados o productos. Y me da como resultado 996. Acá tenemos dos ejemplos más. Entonces, por ejemplo, 2 quiere multiplicar al 371. Entonces, 2 por 371. Recuerden que debemos descomponer el factor de 3 dígitos, que en este caso es 371, y nos quedaría como 300 más 70 más 1, porque eso sumado da 371. Una vez que yo descompuse aditivamente el 371, el otro factor, que es 2, se distribuye para multiplicar cada uno de los sumandos. ¿Ok? Entonces yo digo 2 por 300 da como resultado producto 600. 2 por 70 da como resultado producto 140. Y 2 por 1 da como resultado producto 2. Una vez que yo obtengo todos los resultados o productos, ¿cierto? Los sumo. 600 más 140 da 740 y más 2, 742. Por lo tanto, el resultado producto de la multiplicación 2 por 371 es 742. Lo mismo acá. 176 se está multiplicando por el número 5. ¿Ok? Entonces, sabemos que el factor de 3 dígitos es el 176 y el factor de un dígito es 5. ¿Cuál debemos descomponer? El de 3 dígitos, en este caso 176. Entonces, lo descompongo aditivamente. 100 más 70 más 6, que ustedes saben, ¿cierto?, que da como resultado 176. Una vez que lo descompuse aditivamente, el otro factor, que es 5, multiplica a cada uno de los sumandos. Entonces, queda 100 por 5, da como resultado producto 500. 70 por 5 da como resultado producto 350. Y 6 por 5 da como resultado producto 30. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo los resultados o productos, los sumo. 500 más 350 da 850. Y 850 más 30 da como resultado producto, ¿cierto?, de la multiplicación 176 por 5, 880. Ahora los invito a desarrollar estos 4 ejercicios aplicando, ¿cierto?, la descomposición y la propiedad distributiva. Para eso deben escribirlos en sus cuadernos y desarrollarlos eh, como se explicó anteriormente. Bien, última estrategia. ¿Cómo multiplicar aplicando el algoritmo? ¿Qué aprenderás a multiplicar aplicando el algoritmo? ¿Y para qué? Para resolver multiplicaciones de manera más rápida. Entonces, para multiplicar números de 3 dígitos por otro de un dígito, como se muestra aquí, 252, que es un número de 3 dígitos por un número de un dígito, que es 3, puedes aplicar el algoritmo estándar. Esta estrategia consiste en multiplicar los dígitos del primer factor, ¿cierto?, por el segundo factor, de acuerdo a su valor posicional. Siempre debo comenzar multiplicando por las unidades. Entonces, tenemos el factor de 3 dígitos que se va a multiplicar por el otro factor de un dígito.
Entonces, el factor de un dígito corresponde a unidades y debe comenzar multiplicando, ¿cierto?, al otro factor por las unidades. Entonces yo digo, 3 por 2 es igual a 6. Lo voy anotando aquí abajito. Luego, que ya sabemos que 3 por 2 es 6, debo multiplicar el 3 por 5. Entonces, sabemos que 3 por 5 es 15. Yo no puedo poner el 15 aquí completo. Entonces, pongo el 5, ¿cierto? 3 por 5, 15, pongo el 5 y el 1 se corre a las centenas, ¿cierto? Como reserva. Bien, entonces, una vez que yo multiplique 3 por 2, ¿cierto? Unidad por unidad me da 6. Luego, la unidad multiplica la decena, dando como resultado 15. Dejo el 5 del 15 y el 1 lo dejo como reserva, ¿sí? Ya que hice eso, ahora multiplico la unidad por la centena. 3 por 2. En este caso da como resultado 6, ¿cierto? Pero debo agregarle mi reserva, que es 1. Entonces 6 más 1 es igual a 7. Y acá obtengo el resultado o producto de la multiplicación. 252 por 3 es igual a 756. ¿Sí? Bien, no olvidar que 10 unidades corresponden a una decena. 10 decenas corresponden a una centena y 10 centenas corresponden a una unidad de 1000. Esto es muy importante, ¿cierto? Cuando ustedes lo aplican en las reservas, que lo tengan claro, ¿ok? Para que así no se genere ningún tipo de confusión. Ejemplo 2. Vamos a multiplicar el factor de 3 dígitos, 116, por el factor de un dígito, 8. Ok, entonces yo digo 116 por 8. El 8, que corresponde a las unidades, comienza a multiplicar, ¿cierto?, cada uno de los dígitos y siempre comienza por la unidad. Ok, entonces yo digo unidad con unidad. 8 por 6 es igual a 48. Ya sabemos que no podemos dejar el 48 completo, solo dejamos el 8 de las unidades y el 4 de las decenas lo dejamos como reserva en las decenas. Seguimos. Entonces dijimos 8 por 6, 48, ¿cierto? Tenemos la reserva y luego decimos 8 por 1 es igual a 8. Como yo tenía 4 de reserva, debo agregársela a este 8. 8 más 4 da como resultado 12. Pero yo no puedo dejar el 12 completito aquí. Entonces dejo el 2, ¿cierto? Y el 1 lo dejo como reserva en las centenas. Una vez que hago este proceso, multiplico 8 por 1, 8, y más 1 de mi reserva es igual a 9. Entonces, si se fijan, el resultado de la multiplicación 116 por 8, ¿cierto?, corresponde a 928. Ahora los invito a desarrollar estos 4 ejercicios, ¿cierto?, aplicando el algoritmo en su cuaderno de matemáticas y siguiendo los pasos explicados anteriormente. Bien, llegamos al final, ¿sí? En el material de aprendizaje pasado trabajamos 3 estrategias para multiplicar y dividir. Y aquí trabajamos 3 nuevas estrategias para multiplicar o dividir. Espero que haya quedado claro, que lo vayan poniendo en práctica, ¿cierto?, al desarrollar los ejercicios en su cuaderno de matemática. Y si tienen dudas o consultas, pueden enviarme, ¿cierto?, un correo, ya que estoy muy atenta a si llega algún correo de ustedes. Y si no, lo podemos aclarar en la próxima clase online, ¿sí? Porque así estamos en vivo y en directo a través de una pantalla, pero podemos ir conversando, ¿ok? Bien, finalmente los invito a desarrollar esta autoevaluación que se desarrolla cada vez que se envía algún material de aprendizaje. La pueden desarrollar aquí mismo, ¿cierto?, en el mismo PowerPoint, y luego guardar este documento en alguna carpetita en su dispositivo móvil, para que así cuando volvamos a clase podamos compartir sus diversas apreciaciones. Cuídense mucho, les mando un abrazo apretado a cada uno
y nos vemos en la próxima clase online. Recuerde que si tienen dudas, las podemos aclarar ahí y si les urge mucho, a través de un correo. Así que nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, chao.